para mí este episodio creo que resonó muchísimo con el tiempo en el que yo estoy viviendo. Creo que a veces ser mamá de tiempo completo es muy abrumador y se nos olvida que hay otra parte importante que es la autorrealización. A mí me encantó porque yo aún no soy mamá, pero constantemente me pregunto cuándo sería el momento ideal para hacerlo y siempre tengo este miedo constante de decir, si soy mamá, entonces voy a perder ciertos beneficios o ciertas rutinas o ciertas cosas que tengo en mi mundo, tanto corporativo como personal, como profesional, y me hizo reflexionar mucho que nunca hay un momento perfecto para lograr las cosas. En el episodio de hoy vamos a hablar con Maribel Dos Santos. Ella es CEO de Oracle México, aparte es mamá de 2. Entonces vamos a tocar todo el tema de maternidad, de cómo llevar a cabo todo lo que quieras, sabiendo priorizar y poner como los no negociables. Y sabiendo que nunca va a ser perfecto nada de lo que elijas, entonces es un poco ir navegando tu vida día con día. Bienvenidos a otro episodio de Si Tuvieras 30. Yo soy Jacqueline Calach. Yo soy Pablo Valles y por favor no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y esperamos que lo disfruten muchísimo. Alexa, pon el podcast Si Tuvieras 30. Reproduciendo el podcast Si Tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Maribel, bienvenida a Si Tuvieras 30. Para empezar, es sumamente exitosa en el mundo laboral. Eres la CEO de Oracle México. Pero también eres mamá de 2 maravillosas hijas. Entonces, bienvenida a este espacio. Lo primero y lo más importante que yo me gustaría preguntarte es, ¿cómo le haces con las 2 cosas? O sea, ¿cómo lograste mantener el balance entre una maternidad, que obviamente pues, la maternidad siempre nos exige demasiado, y con un puesto tan importante en tu trabajo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y de realmente poder contarles un poquito de manera muy breve mi historia. A ver, con esa pregunta pues tiene varias etapas, Jackie, la realidad. Porque si tú me dices hoy en día qué significa y cómo le hago, es mucho más sencillo que cuando bien sabemos cuando nacieron y cuando realmente les tocó época de infancia, adolescencia y posteriormente acompañarlas. Yo siempre he dicho que no hay una receta perfecta y única para recomendar a absolutamente nadie. Y yo diría que una vez que tú tienes hijos, hay una fuerza interna en ti que tú sales adelante independientemente del problema que se te presente. Y eso es lo que ha hecho nivelar y mantener mi vida profesional y mi vida laboral. La realidad es que si yo te dijera, no, es que yo me propuse, por ejemplo, tener a mi primera hija y tener a mi segunda hija en un momento en particular, tampoco lo planifiqué. De verdad es un statement, yo creo que nunca se lo había dicho, pero nunca planifiqué tener a mis hijas, sino que realmente salieron como resultado del matrimonio que hoy en día tengo. Y si me preguntas cómo fui combinando justamente este doble rol, yo fui adquiriendo mayor responsabilidad a medida que mis hijas también iban creciendo. Pero la realidad es que tuve mucha ayuda en el cuidado de mis hijas cuando estuvieron pequeñas. Yo tuve la fortuna de que mi mamá viviera con nosotros 18 años y llegó a mi casa cuando Andrea, que es la mayor, que hoy en día tiene 30 años, empezó a vivir con nosotros. Entonces, realmente ella me ayudó en el cuidado de mis hijas y yo me sentía segura yendo a trabajar porque sabía que estaba en las mejores manos. Entonces, para mí fue un privilegio y si todos pudiésemos tener ese privilegio, bueno, en este caso mi mamá estuvo en mi casa, pero si nosotros tenemos un ecosistema alrededor que nos ayuda, pues yo sí pienso que es mucho más sencillo salir adelante en ambas funciones. Qué sofisticado. Si nos vamos un poquito más atrás, antes de que seas una CEO exitosa y madre y muchas otras cosas, ¿cómo fue tu infancia, brevemente? Pues mira, yo me imagino que fue divertida porque no recuerdo ninguna tara. Entonces yo pienso que cuando las cosas fluyen de manera natural, pues es porque realmente la pasaste bien.
Es decir, yo siento que formé parte de una familia de 5 hermanos, es decir, 4 hermanos y yo, éramos 5 hermanos, y con los primeros había una diferencia importante de edad, yo diría que 12 años, y siempre tuve como doble mamá con mi hermana mayor, ¿no? Y hoy en día, pues muchas veces en confidencias, ella existe también, existió mucho tiempo para mí, ¿no? Entonces, yo recuerdo una infancia feliz, yo recuerdo una infancia de verdad muy normal, sin ningún tipo de algo que yo tenga que recordar por lo cual me arrepienta o hubiese querido otra cosa. A pesar de que fue bastante, yo diría, conservadora y austera, pues yo tuve una infancia feliz, la verdad. Y digamos, de esa infancia te fuiste a estudiar marketing. ¿Cómo es que terminas en una empresa de tecnología? Wow. Fíjate que de la infancia a lo que fue la adolescencia, que es cuando comienzo a estudiar marketing y comienzo en el mundo de la tecnología, sí fue un poquito más rudo. ¿Por qué? Porque ahí sí hubo como un quiebre, honestamente familiar, entre mi mamá y mi papá. Mi papá decide pues ya no vivir en la ciudad, y al decidir no vivir en la ciudad, pues nosotros teníamos que combinar estudiar y trabajar. Esa es la realidad. Yo siempre quise graduarme de abogado, ¿ok? Pero pues en ese momento era muy complejo y decidí estudiar marketing porque era una carrera más corta, en donde era inclusive hasta más aplicable para cualquier tipo yo diría que de empleo en su momento. Se parecía mucho a lo que mi familia había sido, porque el marketing, de hecho recuerdo que escogí comercialización y mis papás siempre fueron comerciantes. Desde muy pequeña yo siempre vi cómo compraban y vendían cosas. Entonces para mí era natural y el marketing era una manera de ofrecer sofisticada que no existía en la época de mi mamá y mi papá. Y ahí empecé a estudiar marketing. Cuando termino mi carrera, antes de terminar mi carrera de marketing, justo empiezo a postularme en mi último semestre para empresas de consumo masivo. Y me hubiese encantado en su momento que si Colgate, que si Palmolive, que si todas estas empresas, Polar, cuando viví en Venezuela. Pero resulta que hice la tesis con una amiga que se postuló porque tenía un medio hermano en una empresa de tecnología. En su momento era tecnología, era telecomunicaciones, electrotecnia y electromedicina. Y ella no podía asistir a la entrevista porque se iba a operar. Y me dijo, oye, para no quedar mal con mi hermano, ve tú. Y entonces yo me entrevisté y quedé. Y entonces dije, oye, es decir que tengo que hacer mi último semestre para presentar tesis y para estudiar 6 meses, para trabajar 6 meses acá. Y ella me dijo, qué bueno que me quitas eso de encima, porque qué fastidio eso de electromedicina, electrotecnia. No, yo voy a seguir postulándome en 3M y en todas estas que queríamos. ¿Tú te vas a quedar? Yo le digo, sí, porque pues necesitaba empezar a trabajar, entonces era perfecto, tenía 19 años, ¿ok? Y entonces dije, de aquí soy. Y empecé, y ahí empezó mi mundo en la carrera de tecnología, porque empecé en el área de telecomunicaciones, me encantó, empecé en marketing y de ahí, de hecho, conocí a mi esposo, que fue en Siemens. ¿Así fue? ¿Destino o casualidad? Destino total. ¿No? Así fue. ¿Cómo a veces la vida se te acomoda en cosas que no, y de ahí te encaminas? O sea, una simple coincidencia y de ahí te encaminaste en el mundo de la tecnología. Pues sí, una vez que comencé en Siemens, pues de manera muy rápida, pues nos enamoramos. La verdad es que mi noviazgo duró un poquito menos de 6 meses, para que sepan. Y hoy tengo 35 años de casada. Yo recuerdo que tenía novio, pero mi esposo tiene 9 años más que yo y él me decía, él dice que desde que llegó dije, oye, esta muchachita me gusta. Entonces, pues hizo su trabajo muy bien hecho y yo había terminado con mi novio, pues empecé a salir con él y en menos de 6 meses pues nos casamos. Y de alguna manera fue difícil seguir trabajando en la misma organización y entonces yo empecé a buscar
otro trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trabajábamos en el mismo departamento. Yo trabajaba en marketing y él trabajaba en ventas. Y pues prácticamente yo tenía que pasar todos los reportes de lo que él hacía bien y mal. Y pues eso era un conflicto. Claro. ¿Ok? Lo hace increíble. Claro, conflicto de Entonces ahí yo pensaría, él pues tenía ya tiempo en la organización, una persona muy exitosa. Entonces yo decidí empezar a buscar trabajo. Cuando yo empiezo a buscar trabajo en una empresa, en este caso pues muy similar a lo que tenía, pues no me es tan sencillo porque pues estaba graduada únicamente en marketing, a pesar de que ya tenía experiencia en telecomunicaciones, y me sale un pequeño trabajo en una producción de televisión, ¿ok? De comerciales, les cuento. Y yo dije, oye, pero esto me regresa a lo que estudié, ¿será que, como bien decían ustedes, es destino y tengo que regresar realmente a ejercer lo que estudié, pero por el lado de producción? Y lo tomé. Y cuando lo tomo, dije, no soy de aquí. Y duré menos de 3 meses. Fui a la entrevista, decir, la realidad es que tenía trabajo por un año, me habían contratado, no me encantaba el mundo de la producción y de los comerciales, me parecía un poco, ya me había acostumbrado yo creo que a otro tipo de ambiente, sí, esa es la palabra. Y me entrevisté en Unisys, que era una empresa americana, es una empresa americana que dedicada a tecnología de información, y de ahí pues duré 15 años, y de 15 años pasé a Oracle, y hoy en día tengo 18 años en esta organización. Es decir, tengo realmente 36 años en el mundo laboral y 35 años de casada. ¡Uy! Y 2 hijas maravillosas, una de 30 y otra de 27. Wow. Y bueno, aquí un poco lo que hablábamos hace un par de meses, cuando empezamos esta conversación. Jackie y yo tenemos vidas muy diferentes, ¿no? Jackie, por un lado, tiene la preocupación de no tener tanto foco en su vida profesional y no desarrollarla a X nivel. Y yo, por otro lado, tengo el miedo de convertirme en mamá y perder mi foco a nivel profesional. Para los que no saben, Maribel es mi mamá. Entonces... se vuelve personal la entrevista, pero algo que yo, y creo que ayer te llamé y te decía, no entiendo cómo has hecho tanto tiempo. De verdad que sí es algo muy de admirar muchísimo. El trabajo de una madre es un trabajo de tiempo completo. Sí, total. Y aquí algo que te queríamos preguntar, Jackie y yo, es, ¿alguna vez cuando conociste a mi papá, te cambiaste de carrera, de carrera no, de trabajo, ¿alguna vez tuviste miedo de embarazarte o de convertirte en mamá y no poder seguir con tu éxito o tu crecimiento profesional? No, la realidad no tuve tiempo de pensarlo, porque como bien les dije, pues creo que en la primera, yo ya tenía un matrimonio de 3 años cuando quedé embarazada de mi primera hija, ¿ok? Y realmente fue algo como, wow, que también voy a ser mamá, y entonces yo hasta ahorita he tenido vida de pareja y adicionalmente mi trabajo, y eso absorbía 100% mi tiempo. Y en ese momento yo sí pensé, ok, hay un tercer elemento, tengo que empezar a entender cómo distribuyo los espacios, pero en ese momento no era muy normal en mi época que desde pequeñas estuviesen en guardería. Y Andrea, yo recuerdo que yo tengo a Andrea, y Andrea a los 3 meses yo tengo que regresar al trabajo, y me busqué una guardería de bebés que me habían recomendado, y pues todas las mañanas la llevábamos a la guardería, y durante las tardes, y ella se quedaba todo el día en la guardería, y en las tardes las íbamos a buscar. Un recuerdo que tengo importante, y yo creo que esto, las mamás que nos tocó este doble rol, o que decidimos, porque nada nos toca, te cuento. Yo estoy convencida en la vida que nada nos toca, sino que te pasa y tú decides si lo tomas o no lo tomas. Y entonces cuando tú te responsabilizas de lo que tomas,
no lo ves como víctima, sino que realmente eres accountable Como una de decisión que tomas en la vida y sales adelante. Pero yo recuerdo que en varias oportunidades la busqué tarde y desde el trayecto de la guardería a la casa, pues Andrea no me miraba, no me hablaba y solamente miraba hacia la ventana y se le salía una lágrima. Wow. Pero yo no tenía otra opción porque mi mamá no estaba conmigo. Y yo no tenía la confianza de dejar a mi hija en la casa sola con una persona. Entonces yo prefería dejarla en un ambiente de crecimiento también de niños como ella, porque pues eran 15 niños, con enfermeras y con especialistas en educación. Y así fue. Ya para cuando llegó Paola fue diferente, porque ya mi mamá estaba en casa. Porque mi mamá llega a mi casa cuando Andrea tiene cerca de los 10 meses. Entonces, pues Paola tuvo el privilegio de ir, no pasó por guardería. Paola a los 4 años comenzó kinder y entonces eso hizo que ella estuviese mucho más tiempo en la casa y mucho más cuidada por alguien que pues, que mejor que tu abuela o que tu mamá. Así fue. Claro, y... Fuiste la suertuda, la verdad, sí. Sí. Pero a ver, es una realidad que hoy en día, en la mayoría de las familias, mamá y papá trabajan. Y yo, por ejemplo, de verdad que si yo te digo la culpa que yo vivo mi maternidad en el sentido de que, y es lo que le decía a Pau, y que yo me da culpa hasta bañarme. O sea, a veces me baño con 3 niños afuera de mi regadera llorando y yo pienso que sí no me baño, que sí es mejor no bañarme. Y entonces, a pesar de que yo también a veces digo como híjole, me encantaría como igual y trabajar o hacer algo que sea mío, que se sienta más personal, que me sienta un poquito más desarrollada, yo vivo, y sé que la culpa no sirve de nada, pero yo vivo con mucha culpa en muchos aspectos. Y mi pregunta hacia ti es, ¿alguna vez tú sentiste culpa? Y si la sentiste, ¿cómo la manejabas? Mira, qué interesante, Jackie. Te voy a decir por qué. Porque realmente no importa cómo lo hagas, nunca va a ser suficiente y nunca va a ser perfecto. Entonces, realmente el que tú te sientas culpable por un espacio que le estás robando supuestamente le estás robando a tus hijos o a tu pareja o a lo que tú definas, pues también deberías de pensar, ¿y entonces dónde está el tiempo para mí? Que si me preguntaran en algún momento, oye, ¿qué cambiaras? Yo le digo, yo haría pues probablemente exactamente lo mismo, solo le adicionaría tiempo para mí. En el momento en el que tuve que trabajar, en el momento en el que tuve que cuidar a mis hijas y en el momento en el que tuve que estar. Entonces la culpa siempre la vas a tener, hagas una cosa o hagas la otra, porque nunca nada es perfecto. Así que no te sientas culpable de bañarte. ¿Ok? No puedes sentir culpabilidad por bañarte. No puedes sentir culpabilidad por tener 1 hora para ti. 20 minutos. No se vale. Yo creo que hay algo que tienes que revisar. Sí, con respecto a separar los tiempos a tu edad. Yo no lo pude hacer. O mejor dicho, yo decidí no hacerlo. Es difícil. Es difícil, ¿sabes qué pasa? Que a mí es muy difícil ponerte como prioridad en muchas situaciones cuando eres mamá. Y tienes que recordarte todo el tiempo que tú también eres prioridad. Y yo no lo sé hacer, yo lo batallo muchísimo, porque igual y yo puedo llevar comida para todos mis hijos y que estén tapados y que estén cambiados y que estén bañados. Y al mismo tiempo yo no me bañé, yo no comí, yo no como que yo vivo mucho mi maternidad en ese sentido de que a veces me cuesta mucho trabajo voltearme a ver. Y entonces también admiro mucho esa parte de que las mujeres que logran como salir a trabajar y todo, siento que en algún punto ellas sí se logran ver más, ¿o no? Pues te ves de una manera más integral. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque probablemente no lo vamos a saber ya aquí hasta que realmente lo hagas o decidas no hacerlo. Si decides hacer un proyecto como este que estás haciendo y es un tiempo para ti, probablemente eso te reconforte y eso diga, este es mi tiempo, en donde yo estoy queriéndolo invertir en mí para aprender, para entender
Y esto yo estoy segura que te va a dar más herramientas para inclusive educar a tus hijos. Porque si uno, a mi criterio, se dedica a una sola faceta de la vida y no es cuestionable, pues probablemente las otras, pues siempre tendrás la incertidumbre. ¿Y qué tal si lo hubiese repartido? Entonces, para mí el mundo ideal es repartir tu tiempo en personal, con tu familia definitivamente, con tu esposo, con la pareja que tengas, con tus hijos, y el otro es profesional. Yo sí pienso que si tú logras repartir el tiempo en esos 3 espacios, probablemente te arrepientas menos. Nadie te va a decir, yo repito, no hay una receta única, no hay una receta replicable que aplique para todos. Tenemos realidades distintas y yo pensaría que sé fiel a ti misma siempre y busca estar en paz. Yo digo que hay una frase que me encanta que es: yo prefiero estar en paz que ser feliz. La felicidad dura muy pocos momentos, en cambio la paz te lleva a ser mucho más equilibrada. Entonces yo prefiero estar en paz que ser feliz. Pregúntate cada vez que hagas algo por ti si te sientes en paz y sencillamente pues distribuye tu tiempo como realmente quieres hacerlo de aquí en adelante. Pero no te sientas culpable de bañarte. Y de comer bañarte. tampoco. Eso me dejó traumada. Yo sí dejé de peinarme, pero de bañarme nunca. De verdad, no, pues, Okay. Es decir, de peinarme y verme así hermosa, que yo decía, oye, me quiero pintar los labios y no sé qué y tal. No, pero de bañarme no puede ser, eso es básico. Y de comer también. Mi linda, de verdad. ¿Ok? Que no te puedas cepillar el cabello y no puedas dedicarte para ir a hacer ejercicio 1 hora. Ok, pero comer, bañarse. son necesidades básicas. y es lo que dormir. Es lo que yo digo. A veces digo, es que son mis necesidades básicas, ni siquiera sé que son hobbies. No. Pero eso es que... No te sientas culpable. Para los que ya vieron el primer episodio, este es un segundo cachetón que nos dieron. Al parecer para eso es el podcast. Sí, para salir madreadas. Pues sí. Pero hoy, no sé si suena fácil, pero yo no recuerdo un momento en el que yo dijera, mi mamá la está pasando mal. O mi mamá ahorita tiene una dificultad. Yo no me acuerdo. O sea, yo no sé si porque... Lo logré. Sí. Pero me imagino que tú sí lo viviste. O sea, tú sí tuviste algún momento en el que decías, debería estar allá o debería estar aquí o no sé. O sea, ¿cómo viviste tú esa etapa? Pues sí, mira, la verdad te quiebras muchas veces. Lloras, pues te aíslas, te sientes como que nunca es suficiente, no importa lo que des. Y yo sí pienso que no importa lo que hagas, pues es parte de lo que le ocurre al ser humano. Y yo sí pienso que eso es un poco en personalidad. Yo sí digo que yo siempre trato de dar lo mejor de mí. Entonces eso me hace sentirme menos culpable en el momento en el que decido y defino, no que me toca hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir, sale una fuerza interna de adentro, así como que explota y que tú empiezas a asumir la responsabilidad que te corresponde en ese momento, si te toca profesional perfecto, si te toca personal perfecto y si te toca con tus hijas así. Y vas combinándolo y la realidad yo siempre intenté no trasladar los problemas que tenía en la organización o en la oficina, porque sí tuve muchos, como todos, no estoy diciendo que haya sido un outlier en eso, sino que, pero sí concentrarme en el momento en que llegaba a casa, por el tiempo que no había pasado con ellas, pues que fuese totalmente de ellas. Yo recuerdo que nunca le transferí la responsabilidad de llevarlas al médico. Me parecía, es decir, yo tenía no negociables. Y yo decía, ¿qué es importante para que ellas estén bien y yo esté tranquila y mi matrimonio pues también funcionara? Es que mis hijas estuviesen saludables. Entonces sus vacunas siempre fueron en el momento en que correspondía. No importaba lo que pasaba,
estaba. Recuerdo que Paola pues también tuvo alergias y era religioso, era así toda espelucada, toda así, ni hablar y no voy a llegar a tiempo como casi hoy, ¿ok? Que no llego a tiempo, pero teníamos que estar con el alergólogo cuando correspondía y así era. Y con Andrea era igual. Y para mí es cuando tú defines algunas cosas. Probablemente yo no fui y no sigo siendo la mamá más cariñosa del mundo. Esa es la verdad. Yo no soy de apapachos y de... No. Pero mi manera de dar amor es la responsabilidad que siempre sentí de las decisiones que yo tomé con respecto a ellas dos. ¿Hay alguna anécdota que tú recuerdes? Que igual y tu mamá no pudo estar y tú cómo lo viviste, o sea, cómo tú viviste esta situación. Sí. Cuando yo me fui, bueno, a los 11, a los 11, mi papá y mi mamá me mandaron a estudiar a Miami. Y me acuerdo que yo sí tenía 11 años y yo tenía un pantalón amarillo neón. No sé por qué usaba un pantalón amarillo neón. Venía llegando del colegio y me acuerdo que veo todo sangrado. Y digo, ¿qué me está pasando? Y a mí nadie me avisó que eso me iba a pasar. Bueno, es que a los 11 también no se te había ocurrido. No, sí, por la mayor fue para una edad más adelante para no... Sí, sí. Claro. Y mis papás estaban en Venezuela, yo estaba en Estados Unidos con mi hermana. Nos habíamos ido a estudiar. Y yo me acuerdo que grito, ¡Andrea! Empiezo a gritar. Y mi hermana se empezó a morir de la risa. Y vino y me trajo unas toallas, no sé qué. Y le llamo a mi mamá y mi mamá empezó a llorar. No puedo estar ahí contigo. Sí. Sí, fue un momento, sí, eso es cuando me decías antes, oye, ¿sientes culpa? Sí, la verdad, en ese momento yo dije, ¿cómo? Me acuerdo que yo estaba en un almuerzo con un cliente y una compañera de trabajo. Y me acuerdo que empecé a llorar porque ella estaba afectada. Pues no es verdad, con 11 años yo dije, ¿pero por qué tan chiquita? Esto no me lo esperaba. Y a mí me tocaba visitarla dentro de 2 semanas, porque además iba a cumplir 12, pues muy cercano a cuando te sucedió. Estaba muy chiquita. Estaba bueno, muy no chiquita. Sé si No, es muy normal. Sí, eso. por lo general 13 años. 14. Correcto. Me adelanté. Entonces, pues se adelantó y yo me sentí muy culpable por no haber estado con ella y por no haberle explicado a una edad mucho más temprana, que yo estaba calculando que fuese como a los 12 o a los 13, o que su hermana también lo hiciera, pero realmente me correspondía a mí. Y entonces esos son los momentos en los que te sientes culpable de un hito importante dentro de lo que ella hoy recuerda y lo dice. Y bueno, pues sí, estaba estudiando fuera y lo tocó vivirlo sola. Pero la realidad es que eso es uno de los varios momentos de tener una vida en donde la balanceas como profesionalmente, personalmente, y sí, no estuve en ese momento para Paola. Yo hoy me pregunto, oye, si te hubiese pasado en el colegio, probablemente yo también hubiese llegado tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te pasó en el colegio. Porque te pasó estando No, llegando del... Llegando del... Sí, llegando del colegio. Sí, a la casa porque estaba Andrea. Entonces, en el momento en que le sucedió, ¿qué fue dónde no estuve? Bueno, para papacharle, esto es normal, hija. Las mujeres empezamos a desarrollarnos. De aquí en adelante, pues es diferente, tienes que cuidar. Bueno, no estuve, entonces alguien más se lo dijo y yo se lo tuve que decir por teléfono, llorando. Perdón. Esto se puso muy personal. Es algo honestamente casuístico y entonces probablemente pudo haberle pasado estando no trabajando, sino en el colegio. Sí, a veces puede ser mamá a tiempo completo y no estar tampoco porque por alguna u otra razón no estás, o sea... Mira, y eso que dices es importante. Muchas veces te cuestionas el que no fuiste una mamá a tiempo completo, pero realmente lo que significa y lo que importa es ser una mamá que cuando estés muy presente. Entonces, muchas veces te encuentras con mamás que estamos a tiempo o es que están a tiempo completo,
pero están todo el día probablemente cuestionándose y pendiente probablemente no necesariamente de pasar tiempo con sus hijos. Además de que yo sí pienso que pasar solamente el tiempo con su mamá, pues tampoco es la realidad del mundo. No es. Porque desde muy pequeño tú negocias, desde muy pequeño tú interactúas, desde muy pequeño tú empiezas a ser independiente. Entonces, yo sí pensaría que combinarla para tus hijos también los hace unos seres humanos independientes. Los hace unos seres humanos más fuertes. Porque no siempre vas a estar ahí. Cuando crezcas, entonces, si solamente están contigo muy chiquititos y hasta una cierta edad, pues probablemente vayan a aprender más tarde lo que significa la independencia, como los bebés o los niños que nacieron en la pandemia, que tuvieron parte de su adolescencia o que tuvieron parte de sus vidas encerrados en su casa solamente con su mamá. Entonces yo insisto en que si yo tuviese que volver a repetir mi historia, yo la repetiría combinándola muy dedicada, pues definitivamente a mis hijas, profesionalmente, también espacio con mi pareja y a la familia de mis amigos, pero me daría más tiempo para mí. Así que báñate. Sí. Esa es la conclusión de este episodio. Pero es que de verdad que hasta suena ridículo. O sea, si yo antes de ser mamá me hubieras dicho como que a una persona le dé culpa bañarse, yo te hubiera dicho, esa persona tiene que ir al psicólogo, pero ya, que sí voy. Pero no sé, como que luego también con la maternidad, como que siempre estás acostumbrada a ver por ti y de repente llega un punto donde de alguna manera tú pasas a segundo plano, ¿no? No sé si está correcto pasar a segundo plano, pero en mi caso sí fue que yo pasé a segundo plano, o a tercero o a cuarto. Pero, y luego traerte otra vez de regreso, ¿no? Es lo que también a veces cuesta un poco de trabajo. Y no sé, o sea, también, y lo veo y me encantaría tener más tiempo para mí y me encantaría, pues ahorita este espacio que es lo más cercano a un tiempo para mí que tengo y creo que poco a poco me estoy acercando a una vida un poco más balanceada, pero me está costando trabajo. No lo estoy haciendo, no se me da de manera natural en este tiempo en mi vida, en ver para mí no es algo que se me dé natural. Pero es como un músculo, tienes que ejercitarlo y tienes que cada vez sentirte mejor contigo misma. Y te voy a decir algo. En el momento en que decides hacerlo y tomas la responsabilidad, tienes cómo salir adelante. La gente, muchas veces nosotras mismas no creemos en la fuerza y en la capacidad que tenemos para absorber lo que se nos presente. Yo te aseguro que si tú no tomas una decisión por miedo a no ser perfecta, nunca harías nada. Lo primero que uno tiene que aceptar en la vida es que no es posible que quieras ser perfecto ni con tus hijas, ni contigo misma, ni como pareja, ni con tus amigos, ni con tus familiares. No eres perfecta. Entonces, date un espacio para ti, para que realmente seas vulnerable y seas imperfecta. De hecho, yo tengo varias amigas que me dicen imper, porque de verdad son muy estructuradas y le digo, a ver, si no lo hacemos exactamente como estás diciendo, no te vas a morir. Y entonces me dice, oye, pero es que ves la vida de una manera, y no, de verdad que no es irresponsabilidad, soy sumamente responsable, pero tienes que tomar la decisión y no dejes de tomar ninguna decisión nunca por miedo a poder cumplirla. Eso es parte de lo que yo digo, de lo que significa la vida y tomarla con responsabilidad. Toma las decisiones tú antes de que alguien las tome por ti, que esa es sumamente importante. Una vez que tomes la decisión, no importa si sale mal, fue tu decisión. Y de ahí en adelante, ve reestructurándolo. Y cada quien tiene su propia historia. No hay una historia igual a la otra. No importa los genes que tengas, no hay una historia exactamente igual a la otra. No es bueno replicar exactamente la historia de otra persona, porque siempre te vas a sentir con que o eres peor o eres mejor. Es tu propia historia. Y ya. Y así es como pues yo por lo menos he aprendido a balancear la vida y me siento en paz conmigo misma. Sí, hablamos eso ahorita hace un rato
darte la capacidad de redefinir lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Como que vienes de un lugar en el que tu familia te da cierto tipo de datos, información, te dan capacidades, habilidades. Herramientas. Exacto. Y como yo me formé estando en una familia es súper diferente de cómo se formó Jackie, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú tienes que seguir un camino, claro, simplemente porque así fue en tu familia o porque así viste en tu ecosistema, o yo también. Entonces creo que eso es súper importante de darnos la posibilidad de ir viendo a dónde queremos ir. Y lo que decías es un músculo, ¿no? Entonces hay que ejercitar lo que queremos, de si queremos ir para acá, si queremos ir para allá, y creo que eso es muy difícil. Suena fácil de hacerlo, pero es súper difícil. No, honestamente, si tú colocas fidelidad a ti misma, los que son tus valores, y de verdad parece sui generis, pero escriban sus no negociables. Lo van a ver en una entrevista probablemente un poco más adelante. Si ustedes definen sus no negociables en cualquier espacio, individuales, que son los personales, como pareja, como madre, como profesional, en los momentos de duda, esos no negociables son espectaculares para volver a centrarte. A mí me ha servido. ¿Y cómo en tu posición, no? ¿Cómo uno puede controlar su ego? Porque cualquier persona ha de ser como súper fuerte, que todo el tiempo la gente te esté diciendo, qué exitosa. No, es que ¿dónde estás? Qué exitosa. No, es que y sales y haces esta entrevista, y yo pensaría que todo va sumando al ego. Entonces, ¿cómo qué herramientas ocupas para siempre recordarte que el ego es tu peor enemigo y que siempre tienes que conservar un ego como... A ver, yo considero que la vida, tú vas construyendo, cuando tú vas construyendo un camino tanto profesional como personal y es paulatino, yo pensaría que el ego no es un enemigo. Cuando tú saltas de manera cuántica a absolutamente no tener nada, a tenerlo todo, es cuando deberías de tener cuidado qué significa esto. En mi caso no fue así. En mi caso yo siempre fui consciente de construir lo que hoy en día tengo tanto profesionalmente como personalmente. Entonces fue un camino que fue construido a pasos, pero no fue nunca un salto cuántico. Entonces, al no ser un salto cuántico, que yo creo que es cuando la gente pasa de no ser nadie a ser muy famoso, oye, a lo mejor es que yo antes de tener este tipo de posiciones, pues me sentía muy segura de mí misma, en que no necesitaba ser reconocida por otros para realmente sentirme bien. Entonces, yo sí pienso que uno se va fortaleciendo, y cuando uno se va fortaleciendo, pues el ego te acompaña de una manera mucho más aterrizada que cuando tienes gaps importantes que tú crees que no te mereces. Yo sí pensaría que cuando tu ego está demasiado alto es porque quieres demostrar algo que no tienes internamente y que tampoco tienes externamente. Como dicen que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Correcto. Entonces, cuando los vas construyendo y cuando estás segura de ti misma, no hay un riesgo de que tu ego sea tu peor enemigo. Pero sí te encuentras con muchas personas de que su ego es su peor enemigo, y entonces solamente le hago 2 preguntas. Cuéntame una cosa. ¿Qué hiciste antes de estar acá? Y cuando ves qué hizo antes de estar ahí, porque estás entendiendo que está queriendo pues mostrarse demasiado, entonces si puedes darle alguna recomendación, pues sencillamente se lo das. A mí me toca hacerlo muchas veces con gente que está conmigo y ojo, lo hicieron conmigo en algún momento. Más bien me decían, oye Maribel, pero ¿por qué tú
pues no muestras mucho más de lo que hoy en día es la posición. Y le digo, porque no lo necesitas. Hay gente que se sorprende que realmente, pues por la posición que tienes, deberías de ser mucho más odiosa. O deberías de ser Mamona. menos... Más mamona. Más mamona. O menos permisiva. No, eso no me va a quitar nada. Entonces, pues sencillamente, es tu esencia. ¿Así? Que volvemos a los no negociables. Volvemos a los no negociables. No porque subes, tienes que hacerle daño a alguien. No porque subes, no significa que no seas solidaria con quien lo necesita. No porque subes, puedas querer pertenecer como para perder tu reputación. Y por querer realmente demostrarle a otras personas o a una sociedad quién eres. Eso es tu reputación. Y así quiero que me vean, no importa lo que me pase. Y esos son. Y entonces pues así los voy llevando en la vida. Si te regresas a la Maribel de 30 años. Uy, a ver, ¿hace cuánto? Uy, ok. Obviamente no pensabas igual, ¿no? Igual que hoy. ¿O sí? A ver, La pregunta desarrolla es, para ver. La pregunta es, ¿cómo crees que ha cambiado más que tu ideología, tu forma de pensar sobre ti misma, sobre la vida, sobre quién eres tú? ¿Cómo ha evolucionado esa autopercepción de Maribel? Bueno, cuando yo vi el título de Si tuvieras 30, justamente yo decía, guau, que es una casualidad. Yo te voy a decir una cosa, justamente cuando yo tenía 30 años, Paola tenía 3. Y hubo un quiebre importante de mi vida personal. Importante. Y yo dije, oye, si esta pregunta me la hacen, y es justamente con Paola, va a estar interesante. Y es lo siguiente, yo sí digo que a mis 30 años yo estaba pasando por un momento, yo creo que por uno de los momentos más difíciles de mi vida. ¿Ok? ¿Y por qué por uno de los momentos más difíciles de mi vida? Y recordé porque hoy yo tenía un quiebre en ese momento de mi vida personal, y cuando Pau cumple 3 años y yo tengo 30, porque a Paola la tuve de 27, de alguna manera yo como que florezco con una fuerza impresionante de tener conciencia, de tener 2 hijas maravillosas que dependían en ese momento de las condiciones tanto laborales como personales, y recuerdo que fui la mujer más fuerte del mundo. De verdad, yo sí pienso cuando ustedes decían, oye, si tuvieras 30, a mí me vino un déjà vu importante que empecé inclusive como a que me diera taquicardia. Porque recuerdo que cumplí 30, dije, guau, que en menos de nada tengo 40 y tengo 50, guau, que tengo ya 2 hijas, guau, que estoy en un momento profesional de mi vida, pero pues no me consideraba tampoco súper exitosa, sino que ya estaba ganando muy buen dinero. Y guau, que había regresado también a tener una vida personal en donde pues no estaba tan estable como cuando cumplí 30 años. Yo pienso que a mis 30 hubo un hito de confluencia maravillosa en donde fui consciente de lo que había construido durante los 10 años anteriores. Entonces, ¿qué haría diferente realmente? Probablemente otra vez regreso a la esencia de haber tenido un poquito más de tiempo para mí. Pero no me arrepiento del trayecto de la vida que he construido. Y si pudieras hablarle a esa Maribel de 30 años, ¿qué le dirías? Oye, Maribel, como dice la canción, querida yo. Hay una canción que dice, querida yo, lo estás haciendo bien. Tu yo de más adelante te está visualizando y vas por buen camino. Reorganízate si no te sientes integral y balanceada.
Construye tus 3 espacios para que cuando sean 20 años más tarde no te arrepientas de no haber cubierto uno de ellos. Y si no lo cubres, pues fue tu decisión y no te arrepientas. Porque yo pienso que eso es parte de... muchas veces construimos nuestra vida pensando en qué es el ideal porque así fue nuestra mamá, nuestra abuela, nuestras amigas, nuestro entorno, nuestra sociedad, y no necesariamente es así. Ve cuántas veces te vas a la cama estando en paz contigo mismo. Y le diría que combine sus espacios, pero nunca te pierdas a ti misma. Conclusión, báñate, Jackie. Ya, también me baño. Hoy no me bañé. Sí, ¿no? Balancear más tu vida, encontrar más tiempo para ti. Sí. No hay duda, si yo pudiese decirles algo, no hay duda de que si tú hoy en día tienes ese gusanito de que quieres hacer algo por ti profesionalmente, hazlo. Hazlo. Porque no importa más adelante, tus hijos nunca te van a decir fue perfecto. Porque tienes mucha dedicación hoy en día a tus hijos. Y tú, si en algún momento tienes duda de tener hijos y ser mamá y poder tener las dos cosas, hazlo. Si realmente tú piensas que eso te va a llenar, hazlo. Lo van a poder manejar cada una en su espacio. La fuerza que sale, ustedes ahorita no tienen la dimensión. Ya tú estás empezando a tener la dimensión porque tienes hijos. Pero del otro lado, cuando te quieres formar profesionalmente o quieres tener espacio para ti y no decides hacerlo porque te sientes culpable, no dejes que realmente te secuestre ese síndrome. Y sencillamente date un espacio. Comienza a planificar en tu agenda. Necesito 3 horas a la semana solamente para mí. Necesito 2 horas a la semana solamente para mí. Aunque te encierres en el baño, ¿viste? Aunque salgas y te tomes un café sola. O con una amiga, o vayas a un spa, pero ponlo en agenda. La única manera de cumplirlo es que digas, me voy a dedicar 4 horas a la semana solamente para mí. Esa es parte de la recomendación que yo les diría. Si es profesional es, oye, traten de no dedicarle más de 12 horas al trabajo, más de 10 horas al trabajo, y que sea así. Esa es la recomendación que yo le hubiese dicho a mi Maribel de 30. Porque en su momento, si tuve que desbalancear, porque no todas las etapas son iguales. Pero si lo pueden hacer, háganlo desde ya. Y van a tener una vida mucho más neutral, mucho más integral, mucho más balanceada, mucho más en paz. El foco de todo. Mucho más fiel a ustedes. Cada una tiene su esencia, cada quien sabe lo que valora, cada una va construyendo su vida y no se tienen que parecer. Y qué bueno, porque pues tienen vidas diferentes, pero eso no quiere decir que en menor proporción o mayor proporción puedas cubrir los espacios de lo que te hace un ser humano integral. Gracias. No, gracias a ustedes por este espacio, me encantó. La verdad es que las dos son maravillosas, independientemente. Yo creo que se pueden complementar muchísimo y se pueden colocar como ejemplos y se pueden ayudar en aquello que hoy en día piensan que no han cubierto. Y aviéntense, como dicen aquí, aviéntense que van a encontrar la fuerza para poder tomarlo. Muchas gracias. Gracias, madre, por tu tiempo y por tan sabios consejos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.